Es una teoría genérica, que hay que explicarla. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar ya a trabajar con la herramienta de Altium. La herramienta de Altium, como ya sabemos, vamos a utilizar la estructura o el material que tenemos en la página web. La primera parte, en el Moodle, la primera parte que vamos a trabajar es edición y captura de esquemas. Para ver la edición y captura de esquemas, o incluso para hacer el diseño de circuitos impresos, la documentación que vamos a utilizar es esta. Estos dos manuales que tenemos aquí. Este es un manual de Altium que yo en su día, hace ya unos cuantos años, pues bueno, pues lo conseguí porque hice un curso, vi que había un curso en Sudamérica de Altium en vídeos, y bueno, pues lo compré, y venía con los vídeos, que de hecho, dicho sea de paso, los tenéis ahí cargados, que son buenos o malos, depende todo de cómo se miren, son unos vídeos que están ahí, que yo básicamente no los voy a utilizar. Este año quiero deshacerme ya de ellos, en base a colocar mis propios vídeos. En la segunda parte también nos vamos a encontrar con PCBs con los dos tipos de vídeos, los que daban ellos y los que hicimos nosotros en clase. Entonces, bueno, yo quiero ir haciendo vídeos para colgar los nuestros en clase. Entonces, bueno, pues lo que vamos a utilizar es este manual, que es este que tenemos aquí, y es un manual, pues bueno, pues que está bastante bien. Para ver documentación sobre Altium tenemos diferentes sitios. Estos dos manuales que vamos a ver aquí, este otro que es un manual que, si os dais cuenta, es Altium curso el mejor que vi, y es yo para empezar desde cero con Altium, para mí es el mejor manual que hay. También vamos a trabajar con él, poco a poco. Y luego me voy a encontrar, e iremos viendo más adelante, en la propia página web de Altium, me voy a encontrar con toda la información. Tenemos unos wikis, tenemos, ya poco a poco iremos viendo todo eso. De todas formas, aquí también tenemos en esta carpeta los manuales originales de Altium. Que bueno, son los manuales que yo me los he descargado de la página web de Altium en PDF y los he metido ahí, que son pero ya manuales de detalles. ¿Qué fases tenemos que seguir nosotros a la hora de intentar aprender Altium? Lo que tenemos que hacer es primero empezar a hacer algo, porque es una herramienta tan amplia, tan vasta, que en un primer momento crea mucho estrés, porque ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, buscar las cosas en Altium es un verdadero problema de todo lo que tiene que hacer. Con lo cual, lo que tenemos que hacer nosotros es ahora, en una primera fase, es un poco aprender a familiarizarnos con el entorno de Altium. Vamos a ir aprendiendo cosas. Para eso vamos a utilizar este manual, que es un manual en el que te dice para hacer 4 cosas y te va llevando pasito a pasito de la mano. Entonces, bueno, pues poco aprendes, porque realmente lo que vas haciendo es leyendo y haciendo. Pero aunque no os lo creáis, poco a poco vais a ir aprendiendo. Yo os voy a intentar dar unas cuantas claves para no volveros locos con el entorno de Altium. Un manual un poco más amplio es este, que también utilizaremos. Es un poco más amplio que el otro. Este ya me da algunas, el otro no me da ninguna explicación, o casi ninguna. Este ya me da más explicaciones, pero son muchas explicaciones. Pretender leer este manual y en función de lo que va haciendo aquí, pretender que yo me vaya acordando de todo lo que voy leyendo es una verdadera tontería. Hay que ir leyendo, hay que ir 4 páginas y no te quedas con casi nada, te quedas con 2 detalles, pero bueno, pero sigues y avanzas, y aprendes a hacer un esquema tonto, y luego un esquema un poco más grande, y luego cuando haces el esquema, es que a mí ya me gustaría aquí ponerle, ¿y eso cómo se hace? Me vengo a estos 2 manuales y no lo encuentro, me voy a los manuales de Altium, lo busco, busco el detalle, ese en los manuales, lo encuentro, lo hago, lo aprendo, y ya me queda ahí en una esquina. Entonces el proceso es ese. Como ya os he hablado de la ley
del 80-20, 80% de la riqueza la posee el 20% de las personas, el 20% o el 80%, el 20% de las causas genera el 80% de las averías, pues aquí más o menos podríamos aplicar la misma ley. Que yo, conociendo el 20% de lo que hace Altium, soy capaz de resolver el 80% de los problemas. O sea, con que conozcamos el 20%, y me quedo largo, Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es intentar aprender, no sé si el 10 o incluso el 5%. Pero con el 5% voy a ser capaz de resolver el 80% de los problemas. Pero vamos a ir aprendiéndolo poco a poco, suave. Entrando, ir poco a poco familiarizándonos, y cada día, porque se convierte en una especie de videojuego, de reto, cada día vais a ir aprendiendo más por vuestra cuenta. Yo voy a llegar a un momento en el que os voy a explicar la base y luego ponemos a trabajar. Y en un momento determinado alguien descubre algo, pues yo he descubierto algo, y nos lo dice y lo aprendemos todos. O cuando yo veo que hay algo que es muy interesante y no está aquí en los manuales, os digo, oye, mira, muy interesante es esto. Lo que conviene es que vosotros eso pues lo vayáis, no sé si apuntando o no, pero que lo vayáis teniendo en cuenta. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con Altium. Como os dije el otro día, Altium va a ser una herramienta de diseño, no de dibujo de esquemas ni de dibujo de circuitos impresos, de diseño. En un diseño, como también os dije antes, lo importante no es el cómo, sino que es el qué. Entonces lo que tenemos que hacer es, en el caso de la herramienta de Altium, lo que tenemos que hacer, y es muy importante, para aprender una herramienta, lo que tienes que hacer es tú siempre ir delante de la herramienta. O sea, si yo hago lo que sé, o sea, si yo digo, tengo que hacer un esquema, y lo voy a hacer de acuerdo a lo que veo que hay en la pantalla, no lo acabo nunca, a las utilidades. No, yo tengo que hacer un esquema, yo sé que en un esquema tengo que colocar los símbolos, y yo lo primero que tengo que hacer yo a la hora de dibujar un esquema son los símbolos. Con lo cual lo primero que tengo que hacer es coger los componentes, lo mismo que hacíais en Multisim, tomar componentes. Con lo cual lo primero que tengo que hacer es mirar en Altium cómo se buscan los componentes. Es decir, tenéis que ir pidiéndole a la herramienta lo que vosotros necesitáis. Porque lo que no vamos a hacer ahora es, pues por ejemplo, en plan teoría, ponernos a ver cómo se cambia el orden de las referencias de los componentes el primer día. Pues porque, ¿y a mí qué más me da? No sé poner un componente, ¿para qué me explicas cómo cambiar las referencias? Entonces vamos a ir en esa línea. Vamos a abordar un cacho y empezamos a trabajar, y ese cacho luego lo vamos engordando. En Altium, en este caso, yo siempre, y tomando como base Altium, pues lo que vamos a hacer es utilizar este documento. Tenemos aquí el índice, y pues bueno, pues lo primeramente que nos encontramos es con una introducción. Pues bueno, pues dice que el diseño electrónico, diferentes circunstancias, de semiconductores, bueno, pues esto lo leéis vosotros. Lo que os he comentado, diseño. El diseño es todo, es dibujar el esquema, hacer la simulación y hacer el circuito impreso. Pero cuando digo dibujar el esquema, no estoy diciendo dibujar el esquema, estoy diciendo dibujar el esquema y engordar con la máxima posible información ese esquema para que luego pueda exportarlo a la simulación los datos y exportarlos a la placa de circuito impreso. Con lo cual, no vale hacer un dibujito. No, el concepto es mucho más, mucho mayor, ya lo iremos viendo. Porque yo tengo que ser, incluso a mí la herramienta de diseño me tiene que ayudar en el diseño. Y una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar, que es una gozada, es que cuando yo tenga hecho un esquema, le voy a decir que me haga un testeo del esquema. Y él me va a decir que si está todo correcto, me va a decir, oye, que tienes tal patilla y tal, las tienes unidas, y ahí tienes un cortocircuito. Claro, para poder hacer eso, una herramienta de estas, tiene que ser algo más que papel y lápiz. Tiene que ser algo más que un elemento de dibujo que me haga rayas. Porque en un papel y bolígrafo, si yo uno las puntas de una fuente de alimentación, en ese papel no se quema.
Ese papel no me dice nada. Sin embargo, este sí. Altium, o las herramientas de diseño me van a decir, oye, ten cuidado, que ahí tienes un cortocircuito. Claro, para que me pueda decir eso, en lo que es el componente, tiene que tener dos patillas, el positivo y el negativo. Y claro, la herramienta me tiene que decir que cuando yo uno dos potencias, que me dé un símbolo, un mensaje de error. Entonces, claro, todo eso es información. Alguno dirá, bah, ¿y a mí eso para qué? Si yo voy a coger los componentes que están ahí, ya, y si tienes que hacer alguno tú, tendrás que tener en cuenta todos estos tipos de detalles. Lo iremos viendo todo poco a poco. Entonces, esa va a ser la herramienta de diseño. Lo que es el concepto de diseño, lo que os digo, siempre el grave problema, problema no sé si la palabra es esa, pero la grave información que tenemos que tener en mente es que cuando yo estoy dibujando, estoy haciendo algo más que dibujar, en todo momento. Tengo que tener una componente de dibujo, tengo que tener una componente mecánica. ¿Y este componente cómo será? Tengo que tener una componente de distribución, lo podré conseguir. Tengo que tener una componente de precio, oye, será suficientemente económico. Y todo eso lo tengo que hacer mientras estoy empezando a dibujar. Porque si no llegaré al final a tener un esquema como Dios enorme, hago todo el esquema, digo, bueno, ahora que ya tengo todo el esquema, saco el listado de materiales, ahora me voy a poner a mirar, a ver cuánto me cuesta este componente y a ver si lo puedo comprar. Miras, buscas el 3162, el convertidor ese, y ves que no lo puedes comprar porque nadie te lo vende. Pues bonita gracia que has hecho. Ya has terminado todo el esquema, tienes que quitar ese componente, poner otro, ya la has liado parda. Has perdido un montón de tiempo. Entonces hay que andar con cuidado. En nuestro caso, Altium, pues bueno, pues como os dije el otro día, tiene varias, por decirlo de alguna manera, subherramientas. Aquí falta algún cacho. Las tres herramientas básicas que tiene es la captura de esquemas, que vamos a tenerla aquí, el PCB e incluso el FPGA, diseño de dispositivos lógicos programables. Nosotros con esto no vamos a trabajar. Nosotros vamos a tener aquí el de captura de esquemas. Voy a capturar el esquema. Voy a pasarle herramientas de testeo a ese esquema. A ver si hay algún conflicto, a ver si no lo hay. Una vez que tenga hecho eso, yo voy a hacer un proceso de compilar. Voy a hacer ese movimiento de compilación que en lo que va a consistir es, y voy metiendo pequeñas pullas, lo que me va a hacer, por ejemplo, es crear un netlist, un listado neto. Eso se produce en la fase de compilación. ¿Y qué es crear un netlist? Es crear un fichero que yo ni lo entiendo, o sea, que tú no tienes ni por qué entenderlo, en el que, por ejemplo, lo que te indica es, o de alguna manera, que el pin 1 de IC1 está unido con el pin 4 del IC2 y con el pin 3 del IC3. Que R1, patilla 1, está unido con R2, patilla 2. Y además con la base de Q1, con la patilla 1 de Q1, y además, el net, lo que se entiende como net, es el rastro de una conexión. Entonces, claro, yo cuando hago una compilación, me va a crear un fichero en el que va a aparecer las conexiones que hay entre todos los componentes. ¿Para qué? Para que cuando yo trabaje en el PCB, coja ese netlist y automáticamente el PCB sabe cuál es el interconexionado de los componentes, las patillas que hay. Lo mismo se podría traspasar a las FPGAs. Entonces, esa es la fase de compilación. Independientemente de que aquí, como os he dicho, voy a tener un montón de herramientas que me va a permitir lo que os he dicho antes. Oye, mira, sácame un listado de materiales en función de las referencias. R1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4, C3. No. Un listado de materiales en función del componente. Lo que he dicho antes, resistencia de 100 ohmios, tal y tal. Además, en ese listado me vas a meter el precio, me vas a meter el footprint, me vas a meter el distribuidor.
Con lo cual al final tienes, por ejemplo, en un Excel, el listado de materiales, a quién se lo tiene que comprar, qué precio tiene, con lo cual para hacer el presupuesto en Excel le dices, oye, suma de todo, o sea, multiplícame cantidades por precios y después súmame todo, con lo cual de esa manera ya sabéis directamente el precio o el presupuesto de esa placa. Claro, qué rápido, sí, pero para eso en cada uno de los componentes he tenido que ir metiendo qué footprint tiene, qué precio tiene, quién es el distribuidor. O sea, aquí, duros a pesetas no hay. Hay que ir metiendo esa información, pero bueno, ahí está. Esa es la estructura de una herramienta de diseño. En nuestro caso, vamos a utilizar el Altium. Y cuando yo utilice Altium, solamente vamos a ver hasta aquí. Cuando yo abro Altium, bueno, pues es un entorno Windows normal y corriente. Como ya dijimos, lo que tenemos que hacer para Altium, en nuestro caso, vamos a utilizar la versión 14 de Altium. Vamos a utilizar la versión 14 de Altium. Esta, la 14.3.14, en mi caso. ¿Recordáis que lo primero que teníamos que hacer era conectarnos? Entonces, a la hora de conectarnos, a ver un segundo, que es que todavía creo que no ha terminado de arrancar. Bueno, esta pantalla, y como ya hemos comentado, aquí yo lo que tengo es una visión de los elementos, de los ordenadores que están conectados y de las licencias que estamos consumiendo. Ahora mismo estamos consumiendo 10 de 13. Y yo creo que mi ordenador, no sé si es este o no es, sí, el mío es el 714, ya está conectado, ya estoy consumiendo una licencia. Y si cuento mal, 4 y 4, 8, 9 estamos. Teníamos que estar 9. No sé si habrá dejado Gómez encendido su ordenador o qué, pero teníamos que estar 9. ¿Eh? 10. 9, nosotros 10. Ah, es que os he contado 8. No, sois 9. Bueno, y este es el entorno de Altium. El entorno típico de Altium. Entorno típico de Altium, pero que es como una salamandra, la salamandra es la que cambia de color. Camaleón. El camaleón, como un camaleón. La misma casa, pero... Entonces, esto va a ser un lío, porque en función de lo que yo abra, es lo que yo voy a tener aquí. Pero bueno, el entorno es el entorno típico de Windows. Voy a tener yo unos menús desplegables en el que voy a encontrar yo ahí el 100% de lo que puedo hacer con Altium. Voy a tener unas barras de herramientas rápidas, que son eso, pues barras de herramientas en las cuales yo me encuentro de manera rápida lo más importante de lo que puedo hacer. Y además me voy a encontrar con una zona aquí, en este lado izquierdo, una zona de, no sé, de varias cosas, de varias cosas que tengo aquí, en el que, en este caso, le podíamos llamar de navegación. Pues no. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en esta zona que yo tengo aquí, ya os digo, vamos a ir centrando. Tenemos 3 pestañas, ahora mismo Files. Entonces yo ahora lo que tengo aquí es el gestor de ficheros. Daros cuenta, yo lo último con lo que he trabajado se me ha quedado aquí, y es un Fotoduino, y Fotoduino, con un esquemático y un PCB de Fotoduino. O sea, pues se me queda ahí, con lo que he trabajado. Recordad que os dije que a ver si era capaz de importar Eagle. Pues hoy a la mañana he hecho la prueba y efectivamente ha importado Eagle.
Esto puede cambiar, y aquí vamos a ver además que vamos a poder meter más cosas. Por ejemplo, ahora tenemos proyectos, el navegador de proyectos, que no aparece nada, un navegador de componentes, que ahora pues no tiene mucha razón de ser. Entonces, bueno, vamos a ver que yo aquí voy a poder ir metiendo más o menos cosas. Y además siempre va a ser en función de la herramienta que yo tenga abierta, en función de que tenga un esquemático, de que tenga un PCB, de que tenga un editor de librerías de esquemático, de PCB, FPGAs, va a ser... ¿Qué más me voy a encontrar? Me voy a encontrar con la zona de trabajo. Esta es la zona de trabajo de administrador, genérica, en la que, bueno, ya me encuentro cosas aquí, extensiones, cómo usar una demanda de licencias, cómo está, o sea, ayudas, ya las tengo aquí en Perfect English. Otra cosa muy importante, este conjunto de pestañas que tengo aquí, que también va a ser muy camaleónico, va a cambiar mucho en función de la herramienta, Bueno, pues en función de esto yo voy a poder tener una especie de menús desplegables, menús desplegables que vais a ver que nos van a venir al pelo. ¿Qué más cosas? Desync. ¿Qué más cosas? Compiler. Vamos a ver esto. Vamos a echar mucha mano además de esto que tenemos aquí. Ya lo vais a ver. Esa va a ser la estructura o la cara que va a tener nuestro Altium. Si tiramos para abajo, tenemos los diferentes tipos, diferentes paneles que yo voy a poder trabajar, compilador, ayuda, instrumentos, y los tenéis aquí. Los editores, lo que os he dicho, esto me va a permitir editar, básicamente, me va a permitir editar esquemas y me va a permitir editar PCBs. También voy a tener un editor de texto, yo todavía no lo he utilizado, y podemos también tener las FPGAs. ¿Qué le ocurre a la pantalla cuando yo tengo esto? Cuando yo tengo esto, una pantalla puede ser esta. Vosotros tenéis, y lo vais a usar mucho además, unos monitores que son bien grandes. No es que sean grandes porque seamos chulos, que lo somos, ¿no? Lo ideal, pero, no es utilizar ordenadores con pantallas como esa de grande. Es utilizar ordenadores con 2 o 3 pantallas como esa de grande. Pasa que aquí, bueno, somos pobres y nos arreglamos con ello, pero muchas veces vais a ver que vamos a tener que trabajar con la pantalla partida, como por ejemplo en este gráfico que tenemos aquí, en el que en este gráfico estamos viendo el esquemático, el PCB y luego las pantallas de navegación, y esto va a ser muy normal, muy corriente. Yo voy a ponerme a hacer el esquemático, termino, paso a hacer el PCB, y luego tengo que buscar la información para ver si, por ejemplo, si está bien que este pin esté unido con este, tengo que mirar en el esquemático. Y claro, si ando cambiando pantalla, no, tengo aquí, digo, sí, mira, el pin tal con el pin cual. Entonces me va a permitir eso. Y como ya os he dicho, daros cuenta, por ejemplo, ahora no tiene nada que ver estas barras que tenemos aquí desplegables con esta barra de herramientas, con esto que tenemos aquí, con esto que tenemos aquí, o esto que tenemos aquí. No tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que nosotros tenemos escrito aquí, ahora mismo. Por ejemplo, aquí no aparece ninguna pestaña que ponga SCH. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo ningún esquema. Sin embargo, si yo abro un esquema, por ejemplo, un esquemático, por ejemplo, el que tenía antes, que es este, vaya, me ha abierto los dos, este esquemático, si yo tengo esto aquí, resulta que ahora, aquí sí tengo una pestaña que es SCH. Sin embargo, si me vengo al PCB, resulta que me desaparece la pestaña SCH y me aparece la PCB. Es decir, esto es bastante
camaleónico y tenemos que ir aprendiéndolo poco a poco. Por supuesto, no tiene nada que ver la barra de herramientas de una PCB, que tiene cosas como estas, que es pues, colocar pads, cables y cosas por el estilo, o como una SCH, que aquí no aparece para nada la colocación de un pad y aparece todo la colocación de componentes. Entonces me va cambiando lo que tengo ahí arriba. Y efectivamente me va cambiando también todos los menús desplegables. Daros cuenta que no tienen nada que ver esos menús, bueno, nada. O por lo menos de aquí para allá cambian. Cambia el autorouter, reports, y aquí tenemos simulator. Entonces cambian los menús. Tenemos que amoldarlos en cada uno de los casos. Con lo cual, si yo miro, este va a ser el entorno, y lo que vamos a hacer es ya, si yo ya estoy aquí, lo que tengo que hacer es no esto que tengo aquí no. Daros cuenta que ahora ya tengo abierto un proyecto, creo que he abierto un proyecto, porque he abierto aquí un esquema, pero resulta que me ha abierto dos cosas. Si me ha abierto dos cosas es que yo no he abierto un esquema, he abierto un proyecto. Si miro en la pantalla ventana de proyectos, veo que tengo un proyecto, que es mentira, porque si os dais cuenta aquí que pone Free Documents, es decir, que no es proyecto, que son dos documentos aislados. Bueno, ya veremos, a ver de qué va eso. Entonces lo que tenemos que hacer es el siguiente paso, y ya no lo haremos ahora, para el próximo día, el lunes, pues ya empezar a crear un proyecto. Para lo cual, y ya os digo que es lo que al final de cuentas vais a usar vosotros, lo que os pido es que para el próximo día, por lo menos, traigáis leído, este es el mejor que he visto, por lo menos crear estas páginas que tenemos aquí. Creación de proyectos, por lo menos veremos el próximo día hasta dibujando el esquemático. Es decir, crear un proyecto y configurar el esquemático. Eso lo vamos a ver. Lo tenéis aquí, os pido que leáis eso y que efectivamente leáis también esto, que aquí pone lo mismo, pero con un poquitín más de detalle. Crear un proyecto, cómo crearlo, cómo darle nombre. Yo esto lo explicaré en clase, claro, pero lo explicaré como se explican estas cosas. Oye, mira, pim, pam, abrir, pim, pam, pum. Lo haréis vosotros, pero no se queda. Entonces hay que venir con ello leído, seguir aquí, y luego ya tendréis oportunidad de hacerlo también vosotros. Entonces toda esta parte que tenemos aquí, de trabajar con proyectos, tenéis que traerlo leído. Todo esto lo veremos el próximo día. Y incluso, lo que os he dicho, veremos cómo trabajar con ello, y veremos toda esto que hay aquí es para marearse. Aquí explica todos los paneles de trabajo con todas las opciones que tiene. Esto no es para estudiar, esto simplemente es para ponerse delante con tranquilidad e ir leyendo. Panel compilador de diseño, compilador, diferencias, compila errores, compila esto y navegación. Panel de ayuda, paneles de instrumentos, ir leyendo, panel de sistema, clipboard, favoritos, librerías, panel de esquema. Es simplemente bla, 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 leer. Para que luego ya, cuando empecemos a trabajar, como no vamos a saber dónde está lo que yo necesito, pero si yo ya he leído esto, pues yo en algún sitio ya he leído eso. ¿Dónde era? Tener en cuenta que si trabajáis con el documento electrónico, y esto es PDF, la gran ventaja que tenéis es la herramienta de búsqueda, que yo no sé dónde está aquí, porque siempre utilizo el control F. Con lo cual, si estáis buscando algo concreto, escribís en el control F y os vais saltando y os lo vais a ir encontrando. Lo dicho, veremos eso, y pues todo esto también, el editor de esquemas, con todas sus
que esto también hay que ir, vuelvo a insistir, leyendo, simplemente leyendo, sabiendo que está ahí, no recordando, malo, como intenté recordar esto, andamos mal, simplemente leerlo, es un, entre comillas, bombardeo de cosas, yo os diré las cosas que son más importantes, pero en su momento, todo eso lo veremos y veremos la configuración del esquemático. Esto sí es importante, pues esto sí lo veremos, y veremos las cosillas. Veis aquí que me da el dibujo y luego me da pequeñas explicaciones. Hasta que, pues lleguemos al... El próximo día hasta ahí llegaremos, punto. Para el siguiente dejaremos esto. ¿De acuerdo? Sí, parecían ahí unos vídeos con los vídeos que